Si no es la primera vez que ves uno de mis videos, sabrás seguramente que amo mucho a las gyarus. Me he visto casi todas las que tienen una en su manga o anime y hablo siempre sobre ellas. Pero muchas veces la gente me pregunta qué es exactamente una gyaru o una gal, qué la hace una y qué características tiene, así como por qué es mi gusto tan particular. Así que en este video me gustaría explicarles un poco sobre qué es exactamente una gyaru, de dónde viene este término tanto en el anime como en la vida real. Para comenzar tenemos que ponernos en un contexto social sobre la moda japonesa y sobre las gals reales. El término gal o gyaru se usa para definir una subcultura o una tribu urbana japonesa. Así como en este lado podemos hablar de los emos, los punks y demás, en Japón es comúnmente una tierra de subculturas y tribus urbanas peculiares. De hecho, muchas de esas culturas actuales de Japón, más que nada estéticas y demás, vienen ligadas a la cultura occidental, más que nada a la estadounidense. Muchas palabras incluso son variaciones japonizadas de palabras inglesas, como por ejemplo pasoko, toire y demás. En el caso de la palabra gal, viene literalmente de la palabra gear, inglés, chica, y gyaru es simplemente una forma japonesa de decir la palabra gal. Si bien como todas las tribus urbanas o movimientos socioculturales en el mundo, es difícil definir un año o fecha en concreto de su aparición. Se cree que fue a mediados de los 80 cuando, influenciado como decimos por la moda estadounidense, varias jóvenes empezaron a imitar a cantantes famosos que rompían con el molde de la belleza estereotipada japonesa, la piel clara, el cabello negro, natural, etc. Cambiando eso por el bronceado, el maquillaje, uñas y pestañas postizas, cabello de colores y ropa más provocativa, que como decíamos era bastante lo contrario a lo que vestían las japonesas normalmente, significando como una especie de liberación para la mujer japonesa típica de la época, algo así como un símbolo de rebeldía ante el sistema más machista y simplista del sexo femenino en Japón de esa época. A mediados de la década de los 80, el movimiento del bodycom empezó a hacerse cada vez más grande en Japón. Significaba que las japonesas empezaban a ser conscientes de que la sociedad había evolucionado y justamente Japón no se quedaba atrás, que el poder de la mujer en la sociedad se hacía cada vez más fuerte, escalando posiciones, dejando los prejuicios y permitiendo que éstas pudieran vestirse de forma más sexy y ser objetos de deseo. Todo lo contrario a lo que habíamos visto hasta ahora con la mujer japonesa sumisa y obediente. La mayoría de estas chicas eran de familias más acomodadas dentro de la estructura económica japonesa de la época, por lo que realmente se asociaba con ropas de marca y una apariencia más ostentosa y liberada. A finales de los 90 esta moda de bodycon dejó de ser relevante, pero fueron principalmente las que impulsaron el movimiento gyaru del que hablaremos ahora, como podrán ver teniendo muchas similitudes y características en común. Ahora, teniendo un poco en mente lo que es una gyaru y sus orígenes y cómo es su estilo, podemos comenzar a hablar un poco de sus movimientos. Las gyarus normalmente suelen moverse en grupos con otros pares, llamados gurusa o círculos de gals. Dentro de estos grupos podemos destacar Tokio como un lugar muy popular, obviamente ligado al movimiento de personas y tiendas donde se pueden comprar ropa de marca y estilo más extravagantes, como la famosísima Shibuya 109. Algunas gyarus también suelen organizar eventos y son muy populares, con grupos grandes de personas y demás, aunque otras simplemente son más tranquilas y deciden, bueno, escuchar su J-pop y pasar ahí con amigos. Dentro de las gyarus hay un grupo que podríamos denominar submiembro, a su vez llamado kogal, que hace referencia a una gyaru que aún asiste a secundaria, y es seguramente el número más grande de estas y las más conocidas, las que hemos visto muchas veces más en el anime. Suelen llevar los típicos calentadores o medias sueltas, el cabello coloreado, maquillajes marcados o bronceados, así como la típica ropa más provocativa en el caso de las faldas más cortas de los uniformes y ese tipo de cosas. Aparte de eso, suelen tener una forma peculiar de hablar, mezclando mucho las palabras japonesas con las inglesas. Si bien esta subcultura fue obviamente sesgada y acusada por prejuicios de muchos tipos de cosas, como pasa absolutamente con todas las tribus urbanas en el mundo, en este caso más que nada con el materialismo, lo ostentoso, excesivo, incluso casos como el enjokosai, que es algo así como la prostitución más tapada de Japón, o el servicio de cita, vamos a decir con final feliz, acusadas de ir contra la tradición japonesa, ser unas mantenidas, parásitos de la sociedad y demás, epítetos y argumentos seguidos por seguramente personas arraigadas a la tradición más antigua japonesa, ya de por sí en un país súper tradicional y bastante machista. Las gyarus también han fomentado un poco el hecho de ser un poco un movimiento bastante cerrado, utilizando muchas veces términos o vocabularios del propio idioma mezclado con el inglés, utilizando palabras inventadas o términos para referirse a acontecimientos o cosas solo aplicables al género, que tampoco ayudó en su momento a la inclusión de este movimiento dentro de la sociedad, como decimos, más retrógrada de la época. Ahora que tenemos todo este asunto resuelto, sabemos cómo se caracteriza una, cuál es su origen y demás, hablemos un poco del impacto en el manga y el anime. Al principio de los 2000 se edita por primera vez Gals, de Mihona Fuji, el primer manga que trata enteramente de este movimiento cultural, siendo un enfoque más serio o un intento de reivindicación de las chicas Gals. Una obra tan popular que llegó a tener una versión animada, y sería parte de toda la campaña que haría que el movimiento gyaru fuera más conocido, no solo en el propio país, sino que obviamente fuera de este.
A medida que el tiempo fue pasando, vimos cada vez más representaciones de estas chicas en los animes, cada vez siendo más populares. Obviamente podría tirarme 20 minutos nombrando cada obra, manga o anime donde aparezca una chica gal, pero no es la idea, así que simplemente nombraré algunas de mis favoritas para que este video también sirva como una especie de mi ranking o mi recomendación de obras, siendo consciente de que normalmente la gran mayoría de estas no son realmente muy profundas o recomendables por su trama, pero en fin. Antes de eso, aclarar que este movimiento tiene muchísimas subdivisiones que podríamos estar horas aclarando, siendo los más destacables, por ejemplo, el Ganguro, un movimiento mucho más exagerado de Gyaru que se maquilla de forma más ostentosa, con bronceados mucho más oscuros. También hay Gyarus mayores de instituto o incluso adultas, las famosas Ohyagi Gyarus, que son una versión más ruda o masculina de las chicas gals, la versión más alegre de Gyarus, simpáticas, o las más abusivas o estereotipadas, o incluso las versiones masculinas de gals, como es el caso del Gyaruo, que hemos visto también a veces en los animes. Dentro de mis favoritas, o las que creo que son las más destacables del movimiento Gyaru en el anime, son Rengo Tobuki, la protagonista del manga y anime Gals, Mami Honda o Miyuki Yamazaki de Super Gals, una variación de Gyaru llamada Manba o Ganguro, como es el caso de Kuroho Aguro de Samurai Gear, Ayu de The Gymnastic Samurai, D5 de Valkyria Drape, Tokuko Yarekobe de Asobi Asobase o Nami Komatsu de Nana. Casos de Gyarus de manga aún sin animar como Azuki de Kour Gyaru Gakuru, Miku Okazaki de Gal Gohan, Yadori Hana de Torima Mishuku Yadori Tekina, que es una Gyaru adulta, Ana Ansho de Tanja Gal o Ruri de Railgun. Gyarus de animes más recientes como Sumika Chibana de Yuri Is My Job, Shippon de Akiba Maid Wars, Runa Shirakawa de Kenkensumi, Nana Tsunohara de Tsunohara-san, Asaka Mayama de Uroseki Nano, Hibiki Sakura de Onegai Maskell o Akari Watanabe de Koibito Miman. Y entrando en mis favoritas y tal vez incluso también las más populares, como Rika Yogasaki de Idol Master, otra idol más como Ai Miyashita de Love Live, la más reciente de la lista, la hermosa Minami Fuyuki de Dosanko Gal, Yukana Yame de Hashimete no Gyaru, un anime que en su momento fue muy popular y marcó bastante tendencia dentro del movimiento, Yusuku Aihara de Citrus, Galko de Oshiete Galko-san, uno de los primeros, yo diría el primer anime de Gyarus en explotar totalmente con la fama de la salida de su anime, siendo una de las principales propulsoras de la fama de las gals en el anime y de la cual le debemos mucho de los mangas y animes actuales. Y dentro de mi top 3, Saede Ichizugi de Gal Tokyo Ryu, un anime bastante peculiar de hace unos pocos años, Naruko Anshu o Anaru de Anohana, y no solo mi favorita sino tal vez la más popular actualmente, como es el caso de Marin Kitagawa de Sono Bisquedol. En fin, podríamos hablar o enumerar muchos más personajes, pero sería redundar en el mismo tema. Como podrán ver en la surtida cantidad de personajes que nombré, tenemos de todo tipo de características que nombramos antes. A su vez, no es necesario que todas estas características estén presentes en un personaje para que se pueda considerar una gal. Más que nada es su actitud y que tenga, bueno, alguna de las características antes mencionadas en el video. Aún así, no es una ciencia cierta, por lo que todo es bastante subjetivo y depende siempre de la persona, en el caso de la vida real, el autor, en el caso de una obra de ficción, o en ti mismo. Ahora que sabes todo esto, cómo se formó, el sentido más liberal del inicio de la subcultura y todo lo demás, ¿ha cambiado tu forma de ver este movimiento? ¿Qué opinabas y qué opinas vos de las Gyarus? Tanto las reales como las de anime, claro. Me gustaría que dejaran todas sus opiniones y sus preguntas o cualquier cosa en los comentarios. Sin más, espero que les haya gustado este video un poco más informativo o más raro del canal. Me gustaría que le dieran like, comentaran y demás para que YouTube recomendara más el video. También pueden compartirlo para que muchas personas sepan sobre este movimiento y esta información. Si les gustó mi contenido pueden suscribirse si aún no lo han hecho. Y antes de acabar el video me gustaría darle un abrazo enorme a todas estas personitas hermosas que están apareciendo ahora en pantalla, que son los miembros del canal, como es el caso de Rimuru Reviews, Carmen, Laus Gordon, Tiago Flores, Amourensi, Bogifóbicos, Midran, Nessa, Pin, Xianlo, Kokoro Watari, que están unidos en el tier 1 del level 0 como Saten. También a Romiku, que ha ascendido recientemente a el tier 2 especialista. Y mi Onimai, que lleva ya unos 4 mesazos como el nivel más alto, excentricidad. Les agradezco a todos muchísimo el apoyo y para mí significa un montón que sean miembros del canal y me apoyen día tras día. Si ustedes también están interesados en ser miembros del canal, pueden pasarse por la pestañita de unirse que está abajo y ver todos los beneficios que tiene cada uno de los tiers. Tienen desde los más baratos, en el que aún así tienen la posibilidad de que los saluden cada video al terminar, como estoy haciendo ahora, o por ejemplo ver los videos en exclusiva unos días antes,
O hasta beneficios como por ejemplo poder elegir un anime del que hablar en el siguiente video, poder participar en las encuestas inclusivas para miembros, aparte de una sección extra en el Discord exclusiva solo para miembros del canal, así como jugar conmigo cuando haga directos jugando con suscriptores. También tienen unos emojis exclusivos solamente para miembros que pueden usar en los chats en directo, y obviamente unos iconcitos para presumir con los demás que son miembros exclusivos del canal, que está lindo. Y muchas cosas más, así que pásense por la pestañita para ver qué cosas les sirve, cuál les conviene y qué les queda mejor. Sin más, yo soy Black, me despido y recuerden, amor eterno a la Gyaru.